2027. Los avances en biotecnología ayudaban a la gente a mejorar sus habilidades físicas y mentales hasta cotas increíbles. Siempre y cuando tuviesen dinero suficiente, claro. Surgió una nueva raza. Medio humana, medio máquina. Y no a todo el mundo le gustaba, al menos en Detroit. Acababa de conseguir un trabajo como jefe de seguridad en Sarif Industries, una empresa de tecnología de vanguardia. El mismo David Sarif me escogió para el trabajo y dijo que necesitaba que mantuviese a salvo a su gente. Mi ex, Megan Reed, era una de ellos. Una brillante neurocientífica que había encontrado el modo de hacer que los aumentos fuesen seguros y asequibles para todo el mundo. Lo único que tenía que hacer era presentar su investigación en el Congreso. Pero la noche antes de su gran reunión, mis medidas de seguridad fracasaron. Unos mercenarios de operaciones encubiertas asaltaron la central de Sarif, asesinando a todo aquel que veían. 3 de los mercenarios eran como tanques andantes con sus aumentos. Su misión era llevarse a Megan y a su equipo. Intenté detenerlos, pero su líder me lanzó a través de una pared de vidrio. Lo último que oí antes de que una bala entrase en mi cerebro fue el grito agonizante de Megan. Debí haber muerto con ella, pero no lo hice. Las mejoras de grado militar, los mejores aumentos que pudo pagar Sarif, salvaron mi vida. Me llevó medio año hacerme a ellas. Debería haber tenido más tiempo, pero cuando llevaba 6 meses de recuperación, volvieron a atacar Sarif Industries. Esta vez fue un grupo de puristas prohumanos radicales. Violentos, militantes, fanáticos que se oponían a los aumentos en humanos. Decían ser miembros del Frente por la Humanidad, una organización sin ánimo de lucro que quería que las Naciones Unidas limitasen la investigación de biotecnología. Los matones asaltaron la fábrica de Sarif y encontraron a los trabajadores haciendo horas extra en un aumento militar de alto secreto llamado Tifón. Sarif me envió a recuperarlo. Y cuando lo hice, encontré a uno de los autoproclamados puristas junto a él, lleno de cables de implantes cerebrales, intentando descargar su configuración clasificada. Era obvio que ocurría algo más. El aumentado se suicidó antes de que pudiera interrogarle. Sarif me ordenó que investigase, así que lo hice con la ayuda de Frank Pritchard, el director de ciberseguridad. Resulta que un segundo hacker había estado controlando las acciones del aumentado desde otro lugar. Pritchard y yo rastreamos su señal hasta un campo de internamiento de la FEMA en Detroit. Los mercenarios, los mismos que me habían dado por muerto 6 meses antes, estaban allí. Supuse que volverían a intentarlo cuando me viesen, pero esta vez no les iba a resultar tan fácil. Conseguí que el tanque llamado Barrett me diese una nueva pista. Un apartamento en un ático en China. Por supuesto, ambos sabíamos que resultaría ser una trampa. Isla de Hensha, China. Hogar de una ciudad tan poblada que tuvieron que construir una segunda ciudad sobre ella. No iba a ser fácil encontrar pruebas en Hensha, pero por suerte no estaba solo. Farida Malik, la mejor piloto de Sarif Industries, ya había vivido en Hensha. Una buena persona a la que tener al lado, ya que conocía bien el lugar. Malik me dejó en el nivel inferior de la ciudad, cerca del ático del que me había hablado Barrett. Bell Tower Associates, una empresa de seguridad privada contratada por el gobierno chino, tenía agentes registrando el lugar cuando llegué, pero no por lo que yo esperaba. Resultó que el hombre que vivía allí era un hacker llamado Van Bruggen, el mismo que había estado controlando de manera remota el aumentado en la fábrica de Sarif. Llevado por el pánico, Van Bruggen le había obligado a suicidarse por error. Ahora, sus compañeros mercenarios también lo buscaban, y yo debía encontrarlo antes que ellos. Para localizar a Van Bruggen, tuve que hacerme amigo de las Tríadas, los señores del crimen organizado de Hensha. Habían encerrado al hacker en un hotel cápsula barato. Cuando lo encontré, Van Bruggen no tuvo reparos en delatar a la mujer que lo había contratado, Sao Jun-ru, presidenta de la corporación Tai-Yong Medical. Según Van Bruggen, Sao quería monopolizar la industria de los aumentos y había contratado los servicios de mercenarios de élite para desbancar a la competencia. Sarif Industries eran los primeros en su lista. Para demostrarlo, tuve que infiltrarme en TIM y recoger un holograma de vigilancia de un servidor.
Sospechaba que Van Bruggen me ocultaba algo, pero nada podría haberme preparado para lo que vi. Megan seguía con vida. La habían secuestrado junto con sus 4 mejores investigadores, aunque sus captores hicieron que pareciera que habían muerto. Desesperado por saber más, me enfrenté a Shao en su ático. Dijo que solo era un peón en algo más grande y mencionó a un grupo tan poderoso que controlaba los intereses globales a su antojo. Después entró a un refugio e hizo sonar la alarma, obligándome a salir rápidamente. Supuse que Shao mentía, aunque parte de su confesión tenía lógica. David Sharif se preocupaba por su gente. Estaba tan preocupado que obligó a todos a implantarse localizadores subtérmicos. Los GPL deberían haber retransmitido señales el día del ataque. Pero Shao dijo que con una sola llamada a Picus, la cadena líder en noticias 24 horas, había desactivado las señales. Tenía que volar hasta la central de Picus en Montreal si quería saber más. Eliza Kazan, la primera dama de las noticias de Picus Communications. Malik pensó que estaba chalado cuando le contó que Eliza estaba involucrada en esto. ¿La presentadora más famosa del mundo trabajando con un equipo de mercenarios? Pero cuando me enfrenté a Kazan en su despacho, admitió que había provocado interferencias en los satélites de Detroit la noche que secuestraron al equipo de Megan. Dijo que había seguido órdenes. Sospeché que quería contarme más, pero aparecieron los mercenarios para silenciarnos. Y en ese momento, desapareció la Eliza con la que había hablado. La líder de los mercenarios era Fedorova, una asesina aumentada con la que ya me había cruzado 2 veces. Una mujer que hizo del silencio su mejor amigo. Había esperado a que rastrease la transmisión de Eliza hasta una sala de servidores secreta bajo el complejo de Picus, y entonces me pilló por sorpresa. Luchamos ferozmente. Me aseguré de que nunca más se moviera sigilosamente. Sin Fedorova ni nadie que la silenciase, Eliza volvió a aparecer. Resulta que la primera dama de las noticias de Picus no era en absoluto una dama. Era una sofisticada inteligencia artificial, creada para vigilar las transmisiones y controlar lo que pensaba la gente. Eliza me dijo que los mercenarios habían traído a un médico del Frente por la Humanidad llamado Isaías Sandoval para quitarles los localizadores a los científicos mientras los satélites de Detroit no funcionaban. También me dijo que hablase con David Sharif si quería saber más. Cuando Malik y yo volvimos a Detroit, la tensión entre los ciudadanos normales y los aumentados había alcanzado el punto crítico. Había disturbios en varias ciudades y se instaba a la ONU a que interviniese. Sharif intentaba convencer a Hugh Darrow, el inventor convertido en filántropo que antaño había sido uno de los principales partidarios de la tecnología de mejora, de que le ayudase a detener una ley de regulación. Sharif se jugaba mucho con Darrow. El descubrimiento de Megan habría ofrecido la oportunidad de evolucionar más allá de su capacidad humana a millones de personas. Y a la vez, habría catapultado a Sharif Industries a lo más alto de riqueza 500. Según Sharif, los secuestradores de Megan lo sabían y no querían que la gente evolucionase a menos que ellos controlasen cómo. Llamó Illuminati a sus enemigos y me instó a que siguiese investigando. Decidido a hacerlo, rastreé a Sandoval a través del oponente de los aumentos más elocuente de América, Bill Taggart, jefe de Sandoval y fundador del Frente por la Humanidad. Sandoval admitió haber trabajado con el equipo de Megan, pero dijo que no les había quitado sus GPL. Solo los había cambiado de frecuencia. Pritchard pudo rastrear una de las señales en China. Malik y yo nos pusimos en marcha inmediatamente. Por desgracia, los Illuminati nos llevaban ventaja. Emboscada. Nos pillaron junto a Bell Tower Associates poco después de entrar en el espacio aéreo de Henshaw. Las habilidades como piloto de Malik me salvaron. Tras unos momentos de tensión, escapé a la Henshaw inferior. La señal de rastreo me llevó directamente hasta las Tríadas, en concreto al brazo aumentado de Tom Si-Hoon, líder de una banda de chatarreros de aumentos. Tom dijo que le había quitado el brazo a un cadáver que Bell Tower les había dejado en la puerta, lo que significaba que al menos uno de los científicos de Sharif estaba muerto.
aunque quizá los demás no. Tom me guió hasta un puerto que se usaba para el tráfico de personas y me ayudó a colarme en un barco de Bell Tower. Navegaba hacia la estación de Rifleman Bank, una base militar al sur del mar de China. Bell Tower tenía prisioneros a los civiles secuestrados y los usaba para perfeccionar su proyecto Hiron, una interfaz mecánico-humana que hacía que la mayoría de sus sujetos de pruebas muriesen. Ahí habría acabado mi búsqueda de Megan, de no ser por un misterioso aliado llamado Quinn. A cambio de mi ayuda para exponer a Bell Tower, me coló en un segundo barco que se dirigía a Singapur, a una instalación de biotecnología de los Illuminati llamada Rancho Omega. Allí estaban 3 de los científicos de Sharif, a los que sus secuestradores obligaban a crear una tecnología capaz de apagar de forma remota las habilidades de los aumentados. Gracias a un aviso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, millones de personas en todo el mundo se habían instalado el biochip. Con ayuda de los científicos, encontré a Megan en una sección privada del rancho. Allí me crucé con Jaron Namir, el tanque andante que me había metido una bala en el cerebro cuando nos conocimos. Se había liado con Shao y esperaba pillarme desprevenido. Su pequeña emboscada no funcionó. Encontré a Megan en una suite de Hugh Darrow, el filántropo millonario a quien Sharif había pedido ayuda. Darrow la había convencido de que siguiese con el plan de los biochips, prometiéndole sabotear la tecnología. Mientras ella me lo explicaba, Darrow apareció en una retransmisión mundial diciendo que los aumentos supondrían el fin de la humanidad. Para demostrarlo, activó los biochips. Los aumentados de todo el mundo empezaron a matar de manera frenética. Darrow nos había engañado a todos, y de mí dependía arreglar las cosas. Para lograrlo, tenía que llegar a Pancaya, una enorme instalación en el Océano Ártico. Mientras corría por los pasillos construidos por trabajadores aumentados, vi la muerte y la destrucción de primera mano. Cuando apagué la retransmisión de Darrow, supe el daño que había causado. Pero el futuro de la humanidad no estaba claro. ¿Cómo reaccionaría el mundo ante este sabotaje? ¿La gente volvería a confiar en los aumentos? ¿Cuál sería el próximo movimiento de los Illuminati? Solo el tiempo nos daría las respuestas. Salvar el mundo. Míralo ahora. En otro ataque de terror aumentado, 251 pasajeros a bordo del vuelo 451 de Sista Airlines murieron cuando un pasajero aumentado accedió a la cabina del avión y asesinó a toda la tripulación. Los datos recuperados de la caja negra sugieren que el hombre podría haber estado reviviendo recuerdos del incidente. Aquel horrible día hace 2 años en el que todos los aumentados del mundo protagonizaron una espantosa matanza y provocaron la mayor catástrofe de la historia reciente. A veces hay que dejarse llevar y aceptar lo que uno es. No cortocircuitarás y nos atacarás. Meta? Cuando lo haga, MacReady, no lo verás venir. Agente Jensen, ¿voy a tener un problema contigo? No, señor. No hay ningún motivo. Bien, porque eres el único agente aumentado en este equipo. Y tengo pensado hacer buen uso de ti. Escuchad todos. Una tormenta nos está pisando el culo y no podemos permitirnos ningún fallo. Buscamos a un traficante llamado Shepard, un antiguo agente de Bell Tower. Es uno de los comandantes de las fuerzas especiales que desapareció durante el incidente. ¿Ha salido de su escondite? Eso no es bueno. No lo es. Está vendiendo armas y aumentos militares a terroristas. Este es Arun Singh, el agente secreto que hizo salir a Shepard de su madriguera.
El mejor que tiene la Interpol. Ha trabajado duro 3 años para infiltrarse entre los Jinn, un cártel de contrabandistas iraquíes que infesta el hemisferio oriental como una plaga. La pasada semana, nuestro proveedor de armas ofreció a los Jinn un gran cargamento de mercancía del mercado negro a precios irrisorios. Quieren que Singh lleve la operación. No les hará gracia que la Interpol les joda. ¿Es buena la tapadera de Singh? Ahora mismo sí, y necesitamos que siga así. Aquí se va a consumar el trato, en un hotel sin terminar que lleva abandonado desde que pasó el incidente. El sitio no va a ser nada agradable. Ah, ya sé. Los trabajadores eran aumentados con equipo para maquinaria pesada. Eso del incidente les volvió majaras. La cosa se puso fea muy rápido. Y desde entonces nadie, salvo algún vagabundo, ha vuelto a entrar en ese sitio. ¿Cuál es tu plan, director? Sin se va a reunir con Shepard en la planta baja dentro del atrio principal del hotel. Ha enviado a la mayor parte de sus Jinn a los niveles superiores para asegurar el lugar. El equipo de MacCready se posicionará controlando el atrio para proceder al arresto. Jensen, tú deberás ir solo al tejado. ¿Y mi objetivo? Evitar que se apunten a la fiesta. Por lo que sabemos ahora, la única conexión posible entre el atrio y la azotea es un hueco de ascensor más o menos accesible. Quiero que bloqueéis los accesos. Bien, déjamelo a mí. ¿Piensas depender solo de tus aumentos esta vez? Yo te recomendaría un poco de equipo, por si acaso. No pienso quedarme con el culo al aire. Dame algo letal. Como veas, pero Sin está operando en secreto. Así que asegúrate bien antes de disparar. Y en cuanto al alcance, hay bastantes espacios amplios con techos altos, pero también bastantes habitaciones estrechas. Entonces esto es una lotería. No pensaba jugar a los dados con nadie ahí. Dame algo para guardar las distancias. Tú decides. La probabilidad de ser visto y comprometer a Sin será menor. Una cosa más, Jensen. Sin dijo que los Jinn empleaban algún tipo de amplificador de señal inalámbrico para sus comunicaciones. Será más sencillo que siga sin ser descubierto si lo deshabilitas. Estaré pendiente de él, pero no tenemos prisa. Has dicho que se acerca una tormenta de arena. Eso es. Y recibimos información sobre esta misión a última hora. Así que estamos algo descoordinados. Si tienes dudas, tu prioridad es mantener a los Jinn fuera del atrio. ¿Entendido? Caballeros, dejad de pensar en vuestras cosas. Nos estamos acercando al edificio objetivo. Tú primero, Jensen. Adelante. Grupo de operaciones actual, aquí jefe de operación. Entrad en modo sigilo y descended a 15.000 pies. Líder del equipo, aquí Jensen. Estoy en el tejado. Entendido. Entra en el edificio. La ruta de acceso que debes bloquear está en el extremo de la azotea. Y ten en cuenta que la ruta más directa puede no ser la más sencilla. Recibido. MacCready informará en cuanto su equipo ponga el pie en tierra. Miller, corto.
Jensen, vamos a través de la recepción. ¡Ay, joder! ¿Qué pasa? Tienen en marcha algunos generadores. Hay que piratear cerraduras electrónicas. Deberías estar disfrutando, MacReady. Tienen colores y formas. Pero recuerda que lo rojo es malo. ¡Que te jodan!